Storybox Audio. El terrorismo en Colombia se dio como consecuencia de la violencia bipartidista iniciada a fines del periodo conocido como la República Liberal y terminó a mediados de los años 60 durante el Frente Nacional. Durante el periodo de 1930 y 1953 en Colombia, que si esto hubiera sido plano, habían habido más de 100 muertos, más, gracias a la inclinación de la calle, porque ellos pusieron la masa en arriba en tres patas, y entonces por eso fue que mucha bala cayó por ahí en el parque, porque se fue vía aérea, no se vino rastrera. Donde se venga rastrera, la matación habría sido muy inmensa, sino por la altura que usted puede ver, desde la pusieron en ese barranco alto, pues lógico, las balas se vinieron muy altas y por eso que murió, no mataron tanta gente, sino donde habían más de 200 personas, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esta calle estaba llenita de gente, colmada. Agarramos un barretón que había allá en un cuarto, en un patio. Kirama, que era un soldado extraordinario, le dije: oiga, Kirama, traiga ese barretón y abre esa puerta porque no hay nada más que hacer para estar seguros de que no está ahí. Kirama era en un corredor. Kirama rompió esa puerta. Cuando la puerta se abrió, salió disparando Efraín y me mató prácticamente dos agentes ahí en el corredor, y a mí me hirió en la mano. Entonces ahí empezó el combate. Ya nos dimos cuenta que la cosa era en serio, que ahí que estaba muy bien armado, que estaba muy apertrechado y que ese cuarto era definitivo. A las 3 de la tarde la cosa se agravó porque ya nos habían matado 4 de los agentes que yo tenía y me habían herido como 15, ya llevábamos como 10 heridos. Entonces la cosa era de extrema gravedad. Además no tenía comunicación yo con el exterior, se pensó que estaba también muerto, y entonces empezó la ofensiva a la casa. Se sabía que estaba ahí, pues para enfrentarlo y liquidarlo. En eso nos dieron las 3 de la tarde, logré salir por la puerta, no sé cómo hice, en medio de la oscuridad que producen las explosiones. Salí, le conté todo a esa matallana, y a partir de ese momento se planeó lo que se llama la segunda etapa, o sea, volver a entrar a la casa a liquidar el problema entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche, que fue cuando se dio de baja. Las acciones de bandoleros al principio iban como labores de Robin Hood. Robaban a grandes haciendas para repartir el botín, no solo entre sus bandas, sino también hacia los campesinos menos favorecidos. Estas acciones les valieron popularidad a los bandoleros, al punto de que varios campesinos se unían a dichas bandas dependiendo del bandolero que estaba en la zona. Los miembros que sobrevivieron se unieron a grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
con ideologías comunistas para ese entonces. Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con el señor Julio César Nieves, quien es el director del Museo Real del municipio de Vélez, Santander. Buenos días, señor. Muy buenos días, ¿Cómo se señorita encuentra? Marcela, ¿cómo está? Bien, Bienvenida. señor. El día de hoy le vengo a hacer unas pequeñas preguntas sobre violencia y bandolerismo. ¿Por qué se odiaban los liberales y conservadores? Los liberales y conservadores en la época de la violencia, que fue más bien los años 50 y 60, ellos se odiaban por la política, ¿sí? por el arraigo político, los llamados liberales y conservadores, cachiporros y godos. Ellos se peleaban, se retaban, se mataban por la política, porque el uno quería ser más que el otro y el uno quería tener más influencia que el otro, que porque el uno tenía plata y el otro no tenía plata, porque le mataban la familia, porque por territorio. Y fue así como dice el dicho, se mataban ellos mismos entre liberales y godos. ¿Hubo bandolerismo en Vélez, Santander o en la provincia? No, en la provincia, más bien como en la provincia y el departamento. Sí hubo mucho bandolerismo. Aquí hubo una cuadrilla encabezada por Efraín González que se creó más o menos a partir del año 48, cuando mataron a Jorge Luis Gaitán, el bogotazo. ¿Y quién fue Efraín González Telles? Efraín González Telles fue un ser humano común y corriente, sino que a él le mataron la familia, siendo niño, a él le mataron la familia en la época de la violencia. Entonces él como que él creció y se formó, fue suboficial del ejército y estando allí cobró la venganza de lo que le habían hecho por su familia. Entonces se la mataron y se la incineraron, los del partido contrario, los liberales. Entonces él cuando recorrió a Colombia y muchos departamentos como la parte del eje cafetero, Ibagué, Santander, el interior del país y la costa, él comenzó a cobrar, formó su cuadrilla de 6 personas más. El Ganso Ariza fue amigo de él y fue enemigo. El Ganso Ariza era de Puente Nacional, él era liberal, entonces como Efraín González era conservador, resultaron enemigos a la vez. Y está Chispas, el Desquite, Air Giraldo y Sangre Negra, era la cuadrilla de Efraín González era de una vereda llamada El Apillo, de un sitio, El Cachovenado, que queda entre Jesús María y Albania. Nos va a colaborar respondiendo unas preguntas acerca de la violencia bipartidista para el curso de producción de medios, video y TV del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD CEAD Sogamoso. Primeramente, ¿Boyacá tuvo algún tipo de incidencia con la violencia bipartidista? Buen día, estudiante Laura Daniela Moreno. Y que tú me preguntas de la incidencia de la violencia bipartidista, ellos armaron un pacto bipartidista llamado Frente Nacional, que fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales, como habíamos dicho, del Partido Conservador y Liberal. Y este pacto consistía en que entre ellos se hacían unas alianzas, las cuales se mantenían para poder conservar su estado de gobierno y que no permitir que otros partidos entraran a llegar a gobernar. Entonces ellos hicieron el bipartidismo llamado entre conservador y liberal, que es el sistema partidista predominante en la República de Colombia desde 1886 hasta nuestros tiempos del siglo. De la violencia bipartista de estos partidos en sí, entre conservadores y liberales, ¿cómo se conformaron
los bandoleros? Como este grupo, digamos, en esa época decíamos y decimos que nosotros, que el bipartidismo era entre los dos, que significa dos, grupos de partidos políticos, que era conservador y liberal, que era el sistema partidista predominante en Colombia, en la República de Colombia de esa época y que sigue siendo. En esa época se decía que se conformaron los bandoleros. Así, la resistencia armada la protagonizaron los que se sintieron excluidos del poder. Aquellas personas o hombres que no estaban dentro del poder de conservador o liberal les llamaban los bandoleros, mientras el gobierno de turno los condenaba a la cárcel, al destierro o a la muerte porque no compartían sus preceptos políticos y porque no se acogían a los intereses del partido de gobierno de esa época. Las víctimas, a veces conservadores o liberales, prefirieron tomar las armas para hacer justicia por sus propias manos y en otros casos acoger el silencio como la mejor arma de defensa, pues algunos de ellos por el desplazamiento en sus territorios tuvieron que irse y pues ellos prácticamente formaron sus propios bandos. Estos campesinos que se adoptaron por las armas y que prácticamente quienes recayó el conflicto político fueron reseñados como simples malhechores, terroristas, criminales y bandoleros. De esta manera el conflicto bipartidista, que ya lo sabemos quiénes son, conservadores y liberales, se fue afianzando hasta convertirse en una estrategia de retaliación y venganza que fue experimentada por la población campesina durante la hegemonía liberal, más o menos en los años de 1930 a 1946, al igual que durante la hegemonía conservadora de 1946 a 1953. Entonces, los hechos históricos nos dan a reconocer que estos bandoleros siguen surgiendo hasta la historia, hasta el momento, hasta la actualidad, porque prácticamente vienen a ser los grupos que están fuera de la margen entre comillas, fuera de la margen de la ley, o que no siguen los preceptos políticos normales de esa época, que eran los bipartidistas entre pues los conservadores y liberales, y estos grupos fueron organizándose pues a través con sus armas y su moda de cómo tener que manifestarse frente al pueblo acerca de las humillaciones y los males tratos y los impuestos y las nuevas reformas de esa época, que era una forma de poder protestar y no seguir en el mismo sistema bipartidista. ¿Cuándo terminó dicha guerra entre los conservadores y liberales? Esto incluye, digamos, cuando se hacían, las violencias, las masacres y cese el fuego. ¿Cómo piensa que pues a nivel de Colombia hubo muchos hechos históricos que marcaron realmente el nivel y el poder político en las élites con minorías y mantener el dominio, de esas mismas, del dominio paritario bipartidista de esa época de los dos grandes grupos políticos históricos. Pues estos dos grupos históricos sí continuaron, pero sin dejar surgir otras terceras fuerzas políticas, pues que sea, por la vía de la violencia directa. Ellos directamente liquidaban al adversario por factores políticos bipartidistas, el modelo excluyente, realizaban ejercicio de la política en el marco de la democracia imperfecta, sin permitir una reconstrucción de la nación presidencial continuada de la violencia política en Colombia. Incluso excluían de la política en Colombia a partidos diferentes que no fueran eso, y esos hechos fueron desde el año de 1948 y lo vimos con Jorge Eliezer Gaitán.
surgen después terceras fuerzas políticas autónomas con nuevas propuestas de construcción de paz desde digamos, desde la insurgencia armada, y ahí es donde acá hasta el momento no se ha contado con el espacio, el respeto y respaldo, digamos, institucional para que se desarrollen estas nuevas grupos que sí realmente velan por la paz en este país. Pues en este sentido también se aborda que en Boyacá el fenómeno de violencia bipartidista se presentó desde el comienzo de la República Liberal, posiblemente del mismo Frente Nacional que crearon estos dos grupos. Fue un remedio, digamos, a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, pero produjo enfermedades peores. ¿Cuáles fueron esas enfermedades? Por ejemplo, la violencia social, la represión selectiva, la exclusión, la desintegración, la corrupción, obtener un país a medio camino y un pueblo con desilusiones, más o menos en el año de 1958, cuando realmente se puso fin al conflicto con el acuerdo bipartidista del Frente Nacional, supuestamente que ahí se terminaba la violencia, y el paso de la violencia bipartidista a la violencia subversiva del conflicto armado interno en Colombia, pero manteniendo sus causas políticas y económicas. Eso es como una paradoja, porque a la final, para otros historiadores, el final del periodo se produjo realmente hasta después de 1966, cuando aún persistieron algunos eventos violentos asociados. La violencia fue el periodo comprendido entre los años 1946 y 1958, en el que Colombia estuvo sumida en una crisis social y política. El detonante de esta época se dio en 1948, en plena época de campaña política, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, a portas de las elecciones de 1949. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por el respetado. Que dio pie al Bogotazo, una serie de disturbios en la capital del país, del que se desprendió esta época de guerra civil que perduró hasta principios de los años 1960. Se caracterizó por ser un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores, y se presume que se ocasionaron más de 300.000 muertos aproximadamente. Otra problemática fue el desplazamiento de miles de campesinos que se desplazaban a la ciudad en busca de seguridad. Como consecuencia, el país dejó de ser agrario para convertirse en urbano, pues en 1946 un 42% de la población del país de aquella época vivía en la ciudad. En 1959 este porcentaje se elevó al 53% y para el año 2005 esta cifra fue del 74,3%. Históricamente, las regiones desplazadas, en su mayoría agrícolas, fueron adquiridas a bajo precio por industriales de la época. Ejemplo de ello son regiones como el Valle del Cauca, la Sabana de Bogotá, Tolima y Meta. Las haciendas conformadas en este periodo fueron altamente productivas. La población campesina desplazada de sus tierras se convirtió en una mano de obra agraria asalariada. En esta época, la actividad industrial creció, pero esto no se vio reflejado en el desarrollo de la población de ese entonces, ya que se hizo más pobre y lo que recibían como pago no alcanzaba para satisfacer sus necesidades. Los conservadores mantuvieron la presidencia hasta 1953, cuando la clase política, conformada por las clases altas, que eran los que ejercían en la mayoría de los casos los puestos del gobierno, propició un golpe de Estado que entregó el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. La mayoría de las guerrillas, atraídas por las propuestas de paz del gobierno, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente.
Un acuerdo entre los partidos liberal y conservador puso fin a la dictadura de Rojas Pinilla y tras el plebiscito de 1957 se creó el Frente Nacional como un regreso a la democracia electoral formal en la cual los partidos políticos alternarían el poder, dándole fin a las décadas de guerra entre liberales y conservadores. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, la exclusión de otras ideologías políticas hizo que continuaran los problemas sociales, económicos y políticos, de manera que surgieron otros grupos guerrilleros guiados por los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1984, el movimiento indigenista Quintín Lamé. Y el 19 de abril de 1970, el M-19. Muchos de estos apoyados por el Partido Comunista Colombiano. Si te gustó este video, dale like y compártelo.